Si Jason Momoa te ha conmovido alguna vez, si te ha hecho creer que las personas rotas pueden convertirse en algo extraordinario, dale a me gusta como tributo a cada alma que ha tenido que luchar para sobrevivir. Es desgarrador cuando el comienzo de una leyenda no está marcado por la calidez y la seguridad, sino por la ausencia y el desarraigo. Joseph Jason Namaka. Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái, una isla paradisíaca con aroma a sal marina y plumeria, donde las olas rompían como melodías ancestrales y las montañas rozaban las nubes. Su padre Joseph Momoa era pintor nativo hawaiano. Su madre Connie Lama era fotógrafa de ascendencia alemana irlandesa y de la tribu Ponyé. Dos artistas, dos mundos, y casi de inmediato una separación que dejaría una huella imborrable imposible de capturar con pinceladas o cámaras. Cuando Jason tenía apenas 6 meses, sus padres se divorciaron. Su madre empacó sus pertenencias en lo que pudo llevar y se mudaron a Norwalk, Iowa, un pequeño pueblo sin salida al mar, tan diferente de Hawái como la tierra del océano. En Norwalk no había olas, ni vientos alisios, ni aguas turquesas que se extendieran hasta el horizonte. Solo había llanuras inviernos grises y la particular soledad de ser diferente en un lugar que jamás había visto a nadie como él. Jason creció alto moreno y de raza mixta visible, en una comunidad donde esas cosas se notaban, donde los niños pueden ser crueles de forma silenciosa y persistente. La pobreza no definió su infancia, pero sí el sentido de pertenencia. Era el niño sin padre, el niño que no se parecía a nadie en su clase, el niño que vivía entre dos mundos y no se sentía del todo a gusto en ninguno. Su madre trabajaba duro. Llevaba consigo el peso de criar a un hijo sola en un tranquilo pueblo del Medio Oeste. Hizo todo lo posible por echar raíces en un lugar que les resultaba extraño a ambos. Fotografió la vida, mientras que la suya propia exigía una especie de estoica resistencia que los niños observan sin comprender. La herida que más duele es la que dejan quienes se supone que te aman. Para Jason, esa herida llegó pronto y tomó la forma de la ausencia de su padre. Crecer sin Joseph Momoa significaba crecer con un fantasma. No uno aterrador, sino uno silencioso. Ese que se manifiesta en otros padres en los eventos escolares. En la forma en que algunos chicos caminaban con una seguridad que solo proviene de sentirse reconocidos, elegidos, vistos por el hombre cuya sangre corre por tus venas. Más tarde admitiría: siempre sentí que tenía algo que demostrar, que tenía que ser más grande, más ruidoso, más visible, solo para sentirme real. Hubo momentos en la escuela en que otros niños con la crueldad despreocupada propia de la juventud le recordaban que era diferente, que su nombre era extraño, que su rostro no encajaba con las imágenes de la televisión de las revistas, con la historia de cómo se suponía que debía ser Estados Unidos. Él guardó esos momentos en su memoria no con amargura, sino con una llama que crecía lentamente. Su madre vio esa llama. No intentó apagarla. En cambio, cuando Jason era un adolescente, lo llevó al Parque Estatal Custer, en Dakota del Sur, al lugar llamado Las Agujas, donde antiguas agujas de granito se alzan desde la tierra como los dedos de gigantes. Ella vio a su hijo alzar la vista hacia esas alturas imposibles y esforzarse por alcanzarlas. La escalada se convirtió en su salvación. A la pared no le importaba su nombre, su linaje, ni la ausencia de su padre. La pared solo le preguntaba si era lo suficientemente fuerte. Y siempre lo fue. Esos momentos de silenciosa lucha vertical se convirtieron en una lección de vida. Desde ese día en adelante, Jason Momoa jamás dejaría de escalar. Resulta escalofriante pensar en la enorme brecha que existía entre el sueño de llegar a ser alguien y la realidad cotidiana de no ser nadie. Tras terminar el instituto, Jason regresó a Hawái, reconectando con su tierra natal y matriculándose en la Universidad de Hawái.
Necesitaba dinero. Buscaba trabajo donde podía. Doblaba camisas en una tienda de surf moviendo los dedos mecánicamente entre montones de tela mientras los turistas miraban y el océano brillaba fuera de la ventana. Indiferente a sus ambiciones, trabajaba de camarero. Se abría paso a duras penas entre la monótona maquinaria de la supervivencia mientras el sueño de algo más resonaba en su interior. Entonces, llegó el momento que lo cambió todo. Un diseñador de moda japonés llamado Tako Kobayashi se fijó en un Jason Momoa de 19 años y vio algo que el resto del mundo aún no había reconocido. Él animó a Jason a dedicarse al modelaje. En menos de un año, Jason ganó el título de modelo del año en Hawái y desfiló para Louis Vuitton. Y entonces, increíblemente, se enteró de que la serie de televisión Baywatch Hawaii estaba realizando audiciones abiertas. Se presentó entre 1,300 aspirantes y salió con el papel principal. Tenía 19 años y doblaba camisetas en una tienda de surf. Más tarde diría: y me eligieron entre 1,300 personas para un papel protagonista. Ni siquiera sabía actuar. Se rió al contar esa historia, pero tras la risa se escondía un chico que acababa de ver cómo toda su improbable vida daba un giro radical gracias a una sola audición. «Nací esta noche», susurró entre lágrimas cuando recibió la llamada, y tal vez así fue. Luego llegaron los años que casi lo echaron todo a perder. Baywatch Hawaii terminó en 2001. Jason viajó por el mundo buscando algo que no podía definir. Regresó a Los Ángeles sin nada más que su cuerpo, su nombre y una industria que ya lo había etiquetado como el chico guapo de Baywatch y había seguido adelante. Pasó 5 años sin encontrar un solo agente dispuesto a representarlo seriamente. 5 años de audiciones que no dieron resultado. 5 años viviendo a la sombra de un papel que lo había hecho visible pero no creíble durante todo ese tiempo. Los días se confundían con las noches. Aceptaba cualquier papel que le ofrecieran, papeles pequeños, personajes secundarios, apariciones especiales en series que cancelaban antes de terminar su temporada. Vivía en apartamentos baratos y comía aún más barato. Una vez describió la sensación de aquella época como llevar un disfraz que no le quedaba bien, como si no encajara en el lugar correcto. Estuvo a punto de rendirse cuando lo llamaron para Stargate Atlantis en 2005. Un papel recurrente como el guerrero Ronan Dex. No era el protagonista ni el héroe, sino un salvavidas. Lo tomó con ambas manos. Si hubiera perdido esa llamada, la historia podría haber terminado en silencio. Años después, confesó con la voz cargada de la certeza de un hombre que sabía lo cerca que había estado del abismo. Para 2011, el mundo finalmente comenzó a ver lo que Jason Momoa siempre había sabido que llevaba dentro. Fue elegido para interpretar a Khal Drogo en Juego de Tronos, el salvaje y majestuoso caudillo Dothraki, que llegó a Essos como una fuerza de la naturaleza para conseguir el papel. Realizó el haka, la danza de guerra tradicional del pueblo Maui. Frente a los directores de casting se hizo un silencio sepulcral. Luego estalló la euforia. El mismo director de casting buscaba a alguien para interpretar a Conan el Bárbaro 4 semanas después de haber sido elegido para el papel de Khal Drogo. Jason estaba en Bulgaria filmando Conan, 2 papeles icónicos de guerrero en un solo mes. El mundo que una vez le había dado la espalda ahora luchaba por seguirle el ritmo. Luego llegó el papel que definiría a una generación. Arthur Curry, Aquaman, el rey de Atlantis. La película Aquaman, estrenada en 2018, recaudó más de $1,000 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película de DC más taquillera de la historia hasta ese momento. Jason Momoa, el chico que doblaba camisas en una tienda de surf, era ahora la imagen de una franquicia multimillonaria. Sin embargo, el precio era muy alto. Su cuerpo se resintió bajo las exigencias de una carrera basada en el desgaste físico. Su mente se tambaleaba bajo presiones que el público rara vez ve.
y la vida que había sido generosa se preparaba para recordarle que la generosidad siempre tiene un precio. Se suele decir que la violencia no deja huella permanente en un hombre fuerte, pero para Jason Momoa, una noche de noviembre de 2008 dejó una marca tan visible que se convirtió en parte de su identidad. Estaba en un bar de Hollywood llamado Bird's Café cuando otro hombre lo atacó sin previo aviso, cortándole la cara con un vaso de cerveza roto. El corte fue devastador. Necesitó 140 puntos de sutura. Se sometió a una cirugía reconstructiva en el rostro. El hombre que lo atacó, Dominic Bundo, fue finalmente declarado culpable y sentenciado a 5 años de prisión. Jason no habló públicamente sobre el ataque durante mucho tiempo. Lo sobrellevó en silencio. Pensó que tal vez la cicatriz acabaría con su carrera antes de que realmente comenzara, que nadie querría ver un rostro marcado por la violencia en sus pantallas. Se equivocó. La cicatriz en su ceja izquierda se convirtió en algo completamente distinto. Algunas personas llevan el dolor como una insignia. Más tarde diría, lo llevo en silencio y se convirtió en mi rostro. Pensó que esa cicatriz era el golpe final, pero la vida aún no había terminado con él. Luego llegó la noticia que Hollywood no podía creer. Tras el final de la primera temporada de Juego de Tronos, Jason se encontró en caída libre. Khal Drogo murió demasiado pronto. El teléfono dejó de sonar. Las audiciones se esfumaron. Volvió a ser el hombre olvidado por la industria. Pero esta vez era peor porque ahora tenía hijos, su hija Lola y su hijo Nakoa Wolf. Ambos nacidos durante su relación con Lisa Bonet necesitaban ser alimentados, cuidados y tener una vida digna. Y Jason Momoa, el hombre al que el mundo llamaba guerrero, se ahogaba silenciosamente en deudas. Ha hablado de esos años con una crudeza casi incómoda de presenciar. Mi familia estaba rodeada de deudas, admitió. Tenía 2 hijos pequeños y una mujer a la que amaba y trataba de mantener todo a flote sin tener nada en mis manos. Era como si el dolor tuviera un patrón volviendo a abrir las mismas heridas cada vez que creía haber sanado. Los años errantes de su juventud habían regresado con una nueva forma. No era pobreza de comida ni de techo, sino pobreza de oportunidades, de visibilidad, de esperanza. Elaboró un plan tan implacable como el hambre misma. Buscó todas las audiciones. Aceptó todos los proyectos que le ofrecían. Dirigió su propia película Road to Paloma en 2014, volcando su frustración y su pasión en una historia que coescribió y controló personalmente. Se negó a desaparecer. El punto de inflexión llegó en 2014 cuando fue elegido para interpretar a Aquaman. Si no hubiera hecho esa película, yo mismo, si no hubiera seguido adelante cuando todo me decía que parara, nada de lo que vino después habría existido. Él dijo, ese papel no solo salvó mi carrera, sino también a mi familia. Luego llegó la pérdida que ningún Oscar, ningún récord de taquilla, ninguna franquicia multimillonaria pudo mitigar. En enero de 2022, Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación tras 16 años juntos y 5 años de matrimonio. La noticia se propagó por internet como una ola. Lisa Bonet había sido el sueño de Jason mucho antes de convertirse en realidad. Él ha hablado abiertamente de haberse enamorado de su imagen en televisión cuando solo tenía 8 años. Ella ya era una estrella cuando él era niño en Iowa, mirando una pantalla y sintiendo algo que aún no podía describir. Cuando finalmente se unieron como adultos para el mundo, fue como si el destino se hubiera cumplido. Tuvieron 2 hijos, compartieron años de vida. Para todos los que los observaban, eran la prueba de que el cuento de hadas podía hacerse realidad. Con Lisa, él no encontró glamour ni comodidad, sino algo que había estado buscando desde su infancia en Iowa, un lugar sin salida al mar, la sensación de ser plenamente comprendido. Ella no necesitaba que fuera Aquaman ni Khal Drogo. Conocía al hombre que se escondía tras la armadura. Permaneció inmóvil durante un buen rato cuando todo terminó.
el hombre que había sufrido ataques en bares, rechazos de estudios y la lenta asfixia de las deudas, simplemente se quedó allí destrozado por el dolor de perder un amor que había sido como un hogar. «Hay cosas que te destrozan de una forma que no deja cicatriz visible», le dijo en voz baja a un periodista que le preguntó cómo estaba. Y sin embargo sus hijas seguían allí, Lola y Nakoa Wolf, la razón por la que había luchado contra todo aquello. La pérdida de su matrimonio no disminuyó su amor por ellas. Al contrario, lo profundizó. A sus 45 años, Jason Momoa representa algo que no se puede fabricar, encasillar ni reducir a un solo papel o titular. Es un hombre que ha sido herido y reconstruido tanto física como espiritualmente más veces de las que cualquiera que vea sus películas jamás sabrá. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $25 millones. Posee propiedades en Los Ángeles y Hawái. Tiene su propia productora, Pride of Gypsies, que continúa desarrollando proyectos que reflejan su visión y sus valores. Ha sido reconocido como defensor de la vida submarina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fundó Mananalu, una empresa que envasa agua en latas de aluminio y lucha contra la contaminación plástica en los océanos. Protestó contra la construcción de un telescopio en el monte Aaya porque la montaña es sagrada para los nativos hawaianos. Sin embargo, lo que lo define no es lo que posee, sino lo que da. Sus hijos lo llaman papá, sus comunidades lo llaman protector. Y él responde a todo. Sigue escalando, sigue luchando, sigue cargando con el peso de todo lo que intentó destruirlo. Los aplausos se desvanecen, los trofeos acumulan polvo. Una vez dijo: «Pero la gente que proteges la tierra por la que luchas, los hijos que crías, eso perdura». Desde una tienda de surf en Honolulu hasta el trono de la Atlántida, desde una infancia solitaria en Iowa hasta los escenarios del mundo, desde 140 puntos de sutura y un rostro reconstruido hasta una cicatriz que se convirtió en su sello personal. De la deuda y el silencio a un legado multimillonario construido únicamente sobre la negativa a rendirse. Esta es la vida de Jason Momoa. Su vida nos enseña que las marcas que llevamos no son prueba de nuestro fracaso. Son prueba de que sobrevivimos, de que nos mantuvimos firmes, de que seguimos escalando incluso cuando los muros parecían no tener fin. Si esta historia te ha conmovido, deja un mensaje abajo. Y donde quiera que la vida te encuentre esta noche, que encuentres el valor para llevar tus cicatrices con dignidad. Que las personas que debían verte te encuentren. Que los muros que escales te lleven a un lugar que valga la pena alcanzar. Y que sepas incluso en tus momentos más difíciles que las vidas más legendarias nunca son las que no tienen heridas. Son las que siguieron adelante a pesar de todo.